Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que, como siempre, como todos los días, vamos hasta la 1 de la tarde. A partir de este momento, ustedes nos empiezan a escribir sus mensajes al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de D2, que es la plataforma digital de Caracol Televisión, en donde nos encuentran completamente gratis desde cualquier teléfono inteligente. Y quiero empezar, antes de irnos, con el tema de los pasaportes, que lo venimos hablando nosotros desde hace bastante tiempo. Les había anunciado yo que podíamos estar en riesgo de que los pasaportes pues no estuvieran listos, pero el Pastor Sade, quien es ahora el jefe de gabinete, va a dar una rueda de prensa. Ya vamos a ir precisamente a esa rueda de prensa para quienes están pues con muchas preguntas acerca de qué va a pasar con la expedición de los pasaportes. Pero Jennifer, es que quiero preguntarle sobre la carta que le envió la representante Saray Roballo a la periodista Eva Rey, diciéndole que publique el contenido que grabaron en su programa Desnúdate con Eva. Nosotros hablamos de eso la semana pasada, hablamos pues de cómo pues estaba pues básicamente pasando de la delincuencia a volverse estrella con el caso de Emilio Tapia. ¿Cuál fue la carta que le envió la representante Saray Roballo Bechara a la periodista Eva Rey? Pues Camila, una carta en la que básicamente le pide que reconsidere, porque dice que es una censura el hecho de no haberla publicado. Recuerden ustedes que esta entrevista fue bajada precisamente por Eva Rey después de todas las presiones que recibió a través de diferentes medios, sobre todo redes sociales. Camila, la carta es un poco larga, habla básicamente que esta entrevista fue de carácter humano, no fue de carácter político ni jurídico, y que lo que quería mostrar era su familia y que una persona que ha cometido delitos puede reconstruirse y puede resocializarse, que era precisamente el objetivo de esta entrevista. Dice la señora Saray, y hace referencia justamente a su hija, diciendo que no es posible que su hija simplemente pueda leer los titulares de los medios de comunicación en donde dicen que esta entrevista fue censurada porque su papá es un corrupto. Dice que el señor pagó lo que tenía que pagar con la justicia, que se resocializó y que está reconstruyendo su familia, y que por eso es importante que esta entrevista se conozca, que se deje de censurar. Pero es bastante fuerte, Camila, porque básicamente le dice a Eva Rey que reconsidere su decisión, y que si no reconsidera esta decisión de la entrevista, pues que simplemente le entreguen el contenido, le entreguen el material a ellos, porque hace parte de lo que ellos le contaron a la periodista. Yo creo que ahí está equivocada la señora Saray. Camila, no sé cuál es su posición, porque cuando uno hace una entrevista y un medio de comunicación, la entrevista y el producto es de uno, del periodista o del medio de comunicación. No está en la obligación ella de entregar esta entrevista y este contenido para que luego ellos sean los que lo publiquen. Y además uno tiene la decisión de si publica o no publica. ¿Cuánto material no ha grabado uno que termina pues no publicándose por cuestiones de tiempo, por cuestiones editoriales, porque se decide en consejo de redacción? Pero bueno, ahí está la carta que manda Saray Roballo a la periodista Eva Rey sobre lo que hablábamos la semana pasada, de ese programa, de ese episodio que sale en redes sociales, o que iba a salir en redes sociales, y que ya pues parecía pues ya la tapa de lo que había a lo que había llegado la política colombiana en la degradación absoluta. Pero vámonos, yo les había dicho que íbamos a estar pendientes de lo que iba a pasar con los pasaportes, porque ahora, según se anunció, Alfredo Sade, quien es el jefe de despacho, el nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, anunció que iba a hacerse cargo del tema de los pasaportes, que ha sido una novela larguísima en este gobierno. Y por eso quiero saludar al señor Sade, agradeciéndole enormemente que nos haya atendido a esta hora. Señor Alfredo Sade, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Gracias por estar con nosotros. Camila, gracias a ustedes. ¿Qué es lo que va a cambiar en el tema? Dígame. Lo siguiente al país. Yo no anuncié que me iba a hacer cargo de los pasaportes. A ustedes y a la prensa nacional le filtraron que yo estaba al frente de los pasaportes. Pero correcto, pero entonces cuéntenos, señor Sade, ¿va a estar usted al frente de los pasaportes, sí o no? Y que usted esté al frente del tema de los pasaportes, ¿qué significa? Cuando decimos que estamos al frente del tema de los pasaportes, es un tema que ejerzo como jefe de despacho del presidente de la República, y lógicamente pues dentro de mis obligaciones están aquellas que el presidente de la República me ponga, y mi obligación es hacer las reuniones debidas
y concatenar para que todo funcione de acuerdo a lo que el señor presidente quiere. Pero ¿eso qué significa? Cuando se conoce que ya el tema de los pasaportes no va a estar en manos de Cancillería, sino que va a estar en manos de la jefatura de despacho, ¿eso qué implica, señor Sade? Para que nosotros los ciudadanos sepamos, porque usted sabe que finalmente pues el pasaporte es un documento de identidad que usamos pues muchos cuando vamos a salir del país. Mire, el primer paso es no ponerle tanto color al asunto. Yo no puedo estar al frente porque es un tema que queremos que pase es a la imprenta nacional, porque nosotros lo que estamos haciendo es articular, porque las entidades competentes en estos momentos son Cancillería y la imprenta nacional. Lo mío, por orden del señor presidente de la República, es articular para que se cumpla y las cosas funcionen de acuerdo a lo que el país quiere y de acuerdo a lo que el señor presidente de la República ha ordenado. Entonces, partiendo desde esa base, nos ponemos de acuerdo para la entrevista. Sí, doctor Sade, pero entonces, para quedar claros, porque como decía Camila, esta ha sido una novela que viene desde hace casi más de 2 años, desde que se declaró desierta esa licitación en el 2023. El 31 de agosto vence la prórroga que por urgencia manifiesta se le entregó por segunda vez a Thomas Gregg & Sons, y lo que había anunciado en su momento el ex canciller Murillo es que se iba a hacer un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional, que iba a estar apoyada por la Casa de la Moneda de Portugal. Se conoció en las últimas semanas que de pronto se estaría pensando desde la Cancillería prorrogar nuevamente esa urgencia manifiesta y darle 11 meses más a Thomas Gregg & Sons. Lo que usted nos dice es que entonces empezaría a partir del 1 de septiembre ya directamente la imprenta nacional y no se le daría esa prórroga a Thomas Gregg & Sons. Vamos a comenzar por partes. Lo primero que el país tiene que saber es que Thomas no tiene firmado directamente un contrato con la nación, sino que es a través de una unión temporal. Entonces el país tiene que enterarse que hay una unión temporal donde hay varios socios. Por lo tanto, cuando se habla solo de Thomas, se le está dando un protagonismo que no merece. Aquí vamos a hablar hoy de acuerdo al contrato, y el contrato dice que es una unión temporal llamado Documentos de Viaje 2025. Entonces no me voy a referir más a Thomas, me voy a referir única y exclusivamente a la unión temporal, la cual he encontrado muchísimas falencias. Además, y el país tiene que conocer que los socios de esa unión temporal hoy día son personas fantasmas que nadie conoce, con números de cédulas de extranjería y números de cédulas colombianas que ni siquiera redes sociales tienen. Entonces la nación tiene que empezar a entender que no es Thomas directamente la que tiene el contrato con la Cancillería y con la República de Colombia, sino que es una unión temporal de la cual hacen parte varias empresas, y esas varias empresas tienen repartidos sus porcentajes. Por lo tanto, le he pedido a la OIAF que verifique si las personas que hacen parte de esa unión temporal han manejado recursos del Estado o no han manejado recursos del Estado, y si no han manejado recursos del Estado, investiguen cuál es el motivo por el cual a sus cuentas bancarias no han llegado los recursos del Estado. Ese es el primer paso, de ahí donde debe partir Colombia, a saber que en este documento, que es el contrato que ustedes ven, se habla claramente de una unión temporal. Por lo tanto, les pido que no me hablen más de Thomas, sino que se graben muy bien, que se llama UT, Documentos de Viaje 2025. Pero entonces, señor Sade, Laura Sarabia, canciller de Colombia, ¿a quién le pidió la cotización para realizar por un año más los pasaportes? ¿A esa unión temporal o a Thomas Gregg & Sons? Porque lo que teníamos entendido era que era a Thomas Gregg & Sons que le habían pedido la cotización de cuánto costa, de cuánto. Vamos a hablar de la unión temporal. No, se lo pregunto porque quiero saber la canciller a quién le pidió la cotización. La canciller pidió la cotización tiene que habérsela pedido única y exclusivamente la unión temporal y no a Thomas. ¿Pero tiene que habérsela pedido o usted está seguro que no se la pidió a Thomas directamente? Tiene que habérsela pedido única y exclusivamente a la unión temporal, porque si se la pidió a Thomas directamente, creo que cometió un error.
Claro, pero usted nos dice que no le mencionemos a Thomas, pero resulta que es que lo que se ha conocido de parte de la Cancillería es que le pidieron a esa empresa la cotización para ver cuánto le costaría a la nación prorrogar la hechura de los pasaportes durante un año más. Por eso entiendo que usted dice, no me nombren a Thomas, pero se lo tenemos que nombrar porque incluso desde el propio gobierno pues le están pidiendo una cotización. ¿O usted no ha hablado con la canciller Laura Sarabia? ¿Han ustedes hablado sobre este tema o no han cruzado palabra al respecto? Yo no conozco la cotización de la cual usted me habla. Pero si vamos a hablar de los pasaportes, hablemos de los pasaportes en general y poco a poco vamos desarrollando este tema. Entonces aquí hay una unión temporal que el país tiene que conocer y se llama la unión temporal Documentos de Viaje 2025. Y yo quiero que esas personas que hacen parte de esa unión temporal, que son fantasmas hasta el día de hoy, porque nadie las conoce, salgan al país y le den la cara y le digan quiénes son y qué representan en cada una de esas uniones temporales y dónde están sus cuentas bancarias y dónde les entraron los recursos de ese contrato, que es inmenso además. Por eso le he pedido a la OIAP que me verifique sobre cada una de esas personas quiénes son, qué hacen y qué relación han tenido con este contrato en sus cuentas bancarias. Si ustedes quieren... Este contrato... Esto, díganme. Este contrato con esta unión temporal que hace los pasaportes se vence el 31 de agosto, si no me equivoco, o el 30 de agosto. Y esos son 2 meses. En 2 meses, ¿quién va a hacer los pasaportes? Mire, nosotros tenemos que partir de la base de lo siguiente. Desde el año 2023 se viene con el proceso de que existía la necesidad de que este contrato no iba a continuarse con la unión temporal llamada Documentos de Viaje 2025, sino que se iba a hacer porque la idea del presidente de la República es fortalecer la imprenta nacional, la cual han ido secando esas UT temporales fantasmas, con personas fantasmas que nadie conoce, la han ido secando para que el Estado no siga contratando con ellos. La Cancillería ha recurrido a 2 declaratorias. Esas 2 declaratorias de emergencia, la misma Cancillería ha recurrido a ellas, pero no han tomado las acciones ni tomaron las sanciones necesarias para pensar en lo que iba a suceder el 31 de agosto de este año. Al ellos no hacer lo que les correspondía hacer, que era preparar a la imprenta nacional para poder recibir el 1 de septiembre todo el proceso de los pasaportes, los documentos de los colombianos, que ahora vamos a enseñarle a Colombia lo que es un pasaporte, para que no entren en pánico como los medios de comunicación desde ayer. Algunos medios de comunicación están intentando hacer crear pánico en la nación. Entonces, la Cancillería desde el 2023 no hizo lo que tenía que hacer, que era fortalecer a la imprenta nacional para que pudiera avanzar y recibir el contrato a partir del 1 de septiembre. En cambio, aparte, la señora directora de la imprenta nacional sí hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Tuvo conversaciones con varios países y el que mejor propuesta pudo darle para el día de hoy para sacar adelante el tema de los pasaportes, lo hizo con Portugal, y con Portugal se están llevando desde enero o febrero del año pasado las conversaciones para esperar este proceso del 1 de septiembre. Ahora bien, volviendo a las tarjetas de pasaporte, las tarjetas de pasaporte no es que se acaba el convenio o el contrato con la Unión Temporal Viajes 2025, Documentos de Viaje 2025, y se acabó y se acabaron las tarjetas. No, ellos tienen una obligación con nosotros de dejarnos aproximadamente 600,000 libretas creadas de pasaporte. Y nosotros, esas 600,000 libretas nos producen alrededor de 6 meses de trabajo para poder entregarle a los colombianos el pasaporte como lo manda la ley. Nosotros hemos hecho reuniones de trabajo con los técnicos de Migración Colombia. Todos los técnicos. No es como dice, como le dijeron algún medio de comunicación, y una señora, una periodista, dijo que la visa Schengen se iba a ver perjudicada, todo para crear caos y pánico. No, ahí están los expertos de Migración Colombia, los cuales están haciendo el acompañamiento. Sí. Están los expertos de la imprenta nacional haciendo el acompañamiento. Por lo tanto, yo le pido a Colombia que no se deje engañar y que no entre en pánico, más bien que empiece a preguntarse
¿Quiénes son los fantasmas que hacen parte de la unión temporal que no dan la cara? Nadie da la cara, son fantasmas. Sí. Por eso le he pedido a la UIAF que verifique en profundidad sus cuentas bancarias, si es que por ahí han pasado dinero del Estado. Sí, seguramente es una investigación muy oportuna, señor Saade, pero mire, yo le quiero preguntar por tiempos, porque nosotros tenemos entendido que hay un documento de entendimiento con Portugal que el ministro Murillo dejó básicamente una estructura, pero que no se ha firmado un contrato con Portugal, que es el país que está designado para hacer esta transferencia de tecnología y de conocimiento con Colombia. Si no hay ese contrato, a pesar de que ha habido reuniones, a pesar de que ha habido visitas de funcionarios de Portugal a Colombia, entonces, ¿cuándo se va a firmar y cuándo comenzaría en forma o en firme mejor toda la elaboración de los pasaportes por la imprenta nacional? Mire una cosa, la Cancillería, en lugar de estructurar una solución alternativa, vuelve a presentar como solución una tercera urgencia manifiesta por el término de 10 meses, tratando de perpetuar la contratación con el mismo proveedor sin abrir la competencia, es decir, con la unión temporal. Entonces, ¿qué está haciendo la Imprenta Nacional de Colombia? Es una empresa que históricamente ha hecho todos los impresos, todos los documentos de seguridad, como las estampillas, papel sellado, las cédulas de extranjería, y hoy se le quiere apartar, se le ha querido apartar. Y desde el 17 de mayo del 2024, hace más de un año, suscribió un convenio interadministrativo de cooperación con la Cancillería. La Cancillería sabía que el convenio estaba firmado desde el año pasado. ¿Para qué? Con los más altos estándares de seguridad que nos van a permitir a nosotros, después del primero, no tener problemas. Pero continúo dándole respuesta a su valiosa pregunta. Para concretar esta solución, la imprenta adelantó, lógicamente, un proceso de búsqueda con los mejores del mundo, los mejores del mundo. Y encontramos que en la Casa de la Moneda de Portugal es la única que nos puede permitir verdaderamente prestar el servicio a partir del 1 de septiembre. Ahora bien, le continúo con lo siguiente, que es que el país tiene que entender qué es lo que sucede en el contrato. De esta manera, la Cancillería podrá firmar con la Imprenta Nacional, que es lo que el país quiere. Entonces, la Imprenta Nacional comienza y firma con Portugal, y hacemos todos los trabajos que haya que hacer. Es decir, hoy no hay contrato firmado. Es decir, hoy no tenemos contrato firmado, eso está por hacerse. Lo vamos a firmar en horas, si no estoy mal. Pero con Portugal. Con Portugal. Y, quiero decir, pero entonces, pero mire, señor Saade, perdóneme. Permítame un segundo. Esa unión con Portugal nos va a permitir que Portugal inicie el empalme normal que inicia cualquier contratista con el contratista saliente o cualquier funcionario con el funcionario saliente. Nosotros lo que le queremos decir a Colombia es que Colombia no tiene ningún riesgo, no está corriendo ningún riesgo de quedarse sin pasaporte. Eso me parece lo más importante, que creo que es lo que le importa realmente a los ciudadanos. Que usted nos diga, ¿se firma en las próximas horas el contrato con Portugal? Porque hasta ahora solo había un memorando de entendimiento que había dejado listo Luis Gilberto Murillo cuando salió de la Cancillería. Usted dice, van a empezar el empalme, se dejan 600,000 pasaportes por parte de la unión temporal que realiza hoy ese documento y no existe ningún riesgo de que los colombianos se vayan a quedar sin pasaportes. Sin embargo, yo no hago sino escucharlo, señor Saade, hacer críticas a la Cancillería, decir que desde el 2023 la Cancillería no hizo esto, la Cancillería no hizo otro. No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Pues usted ha dicho que la Cancillería no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, pero permítame le pregunto. Estoy informando al país lo que ha sucedido durante este periodo. Claro, pero pareciera que usted estuviera hablando como si fuera. Parece usted que quiere montar una narrativa. No montemos una narrativa. Cuando usted dice, pero me permite preguntarle, por favor. Sí, claro. Usted ha dicho en esta entrevista que la Cancillería no ha hecho lo que tenía que hacer desde el 2023 y nos ha contado la historia de qué es lo que ha pasado. Y lo hemos escuchado en lo que usted nos explica de lo que ha pasado con ese contrato. Y cuando yo lo oigo, a mí me parece que usted me estuviera hablando de otro gobierno.
pero es que esa Cancillería es del gobierno al que usted pertenece. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Y del gobierno al cual usted pertenece, porque el presidente Petro es su presidente también. Entonces, es el mismo gobierno de todos. No, yo no pertenezco al gobierno porque yo no trabajo ahí, no recibo ni un centavo del gobierno. Entonces, pero usted sí. Entonces, por eso le pregunto es, ¿cómo puede ser posible que que nos estén hablando de algo que no hizo la Cancillería desde el 2023, cuando entonces esto sería responsabilidad del gobierno que usted hoy está representando como director de despacho? Bueno, que es lo que no logro entender. Las responsabilidades hay que asumirlas. Yo lo que estoy es al frente de un proceso que se está llevando y un proceso que hay que terminar satisfactoriamente para el país. Esa es la obligación nuestra. La obligación nuestra, yo no estoy señalando a los cancilleres, yo estoy diciendo lo que se debió hacer desde el 2023, no se hizo y lo que vamos a hacer ahora, punto. Eso no le ponga tanto color. Yo le pondría más color a lo siguiente. Yo le pondría color a esto que le voy a dar. Ustedes deberían averiguar en profundidad como buenos periodistas, que yo sé que ustedes son, porque ustedes son investigativos. Averígüeme quién es Ana María Gómez Sarmiento. Averígüeme quién es Tulia Nava Gómez. Averígüeme quién es Lionel Gillet y quién es Marta Lucía Raigoso Cifuentes. Esos son los fantasmas que hay que mostrarle al país y que el país sepa quiénes son, qué hacen, si han prestado verdaderamente el servicio ellos o si lo han contratado con terceros. Eso es lo que hay que averiguar en la nación hoy día. De resto, yo le puedo decir a la nación: comprometo la palabra del gobierno nacional, comprometo la palabra del señor presidente de la República, que el país no tendrá afectación con el tema de pasaporte, que no tendrá afectación con el tema de personalización, que no tendrá ningún problema con el tema de las llaves de los pasaportes y que no tendremos ningún problema con visa Schengen ni con ningún otro país. Eso sí es el compromiso que hay. Pues eso es lo que esperamos, porque eso es lo que nos daría tranquilidad. Señor Saade, ¿quién va a personalizar los pasaportes? Usted dice que no va a haber ningún problema con la personalización de los pasaportes. ¿Quién concretamente va a hacer esa personalización? Bueno, espere que se firme. ¿Y quién va a firmar entonces el contrato? Usted nos dice en unas horas se va a firmar. ¿Quién va a firmar ese contrato? El contrato lo firma la imprenta nacional. La imprenta nacional es la que va a firmar el contrato con Portugal. Una vez la imprenta nacional firme el contrato con Portugal, ¿ahí sabremos quién va a hacer la personalización de los pasaportes? Con mucho gusto. ¿Y Portugal exclusivamente son los que van a hacer los pasaportes, o hay alguna otra nación, algún otro país que también está involucrado en ese contrato que usted nos informa va a firmar la imprenta nacional en unas horas? Déjeme que firme. Cuando firme yo le muestro. Mire, vea, esto que le ocultaron a la nación, esto que le ocultaron a la nación durante muchísimos años, le aseguro que nosotros no se lo vamos a ocultar. Tranquilo. Yo le entrego copia a lo que se firme, me comprometo con eso. Hasta donde la ley permita darle copia, ¿no? Y le agradezco mucho, pero ustedes, porque aquí me están informando lo siguiente, y quiero que usted me lo diga si es cierto o no. ¿Existe la posibilidad de que la imprenta nacional firme un contrato con Portugal y que Portugal subcontrate a la empresa Thomas Gregg & Sons y que ese sea el empalme del que estamos hablando de la realización de los pasaportes, señor Saade, y que así no se garantiza que no quedemos sin pasaportes? No creo, eso no va a suceder, no se preocupe. Acuérdese que la empresa Thomas no tiene firmado ningún documento. Hábleme de la UT. No, pero usted ¿cómo controla que Portugal no subcontrate a una empresa como Thomas Gregg & Sons, que es la que viene haciendo los pasaportes en Colombia? ¿Eso va a quedar firmado en el contrato o no va a quedar firmado en el contrato? Thomas no hace los pasaportes en Colombia. Los pasaportes en Colombia lo hace la UT, que usted puede ver ahí. No me nombre más a Thomas, que Thomas no tiene nada. Pero una UTL, pero una unión temporal en donde Thomas Gregg & Sons tiene el 72% y una empresa francesa tiene el 28%, señor Saade. Por eso yo le pregunto, y es si ese contrato con Portugal, si ese contrato... No me habla del 3.1%, quién lo tiene y a qué corresponde. Es que eso es lo que el país tiene que saber. Es que el país tiene que saber, no me hable solamente del 62%, del 27.9% y del 3.1%. Hay que saber qué ha pasado con esos porcentajes y vamos a averiguar hasta el final y el país sabrá.
lo que pasó con eso. No se preocupe. Y eso me parece lo más importante, porque yo sí creo que el país tiene que saber, pero también tenemos que saber y estar seguros que no nos vamos a quedar sin los pasaportes. Usted nos garantiza que eso no va a pasar. Mila, usted nos garantiza que eso no va a pasar, pero yo le pregunto porque finalmente puede terminar saliéndonos más caro, y yo creo que también hay que cuidar los recursos, es si ese contrato que se va a firmar con Portugal, que usted dice que lo va a firmar la imprenta nacional, no va a terminar tercerizado con Thomas Greg & Sons, porque para dar esa vuelta, pues mejor alargamos el contrato con la UTL. Mire, nosotros lo que vamos a hacer es a fortalecer la imprenta. Ustedes van a saber lo fortalecida que va a salir la imprenta, y después la imprenta seguirá no solamente contratando con Colombia, sino con muchísimos países de Sudamérica y del mundo. Espérese y le vamos mostrando la hoja de ruta para dónde vamos. Aquí no vinimos a jugar, Camila. Aquí vinimos a fortalecer a un gobierno y a cumplir las órdenes que no se han cumplido del señor presidente Gustavo Petro. ¿Y Portugal ya aceptó que se firme el contrato directamente con la imprenta nacional, señor Saade? O sea, esto ya es una realidad. Ya las partes llegaron al entendimiento de que se ponen de acuerdo en que firme Portugal con la imprenta nacional de Colombia. Sí, señora. Sí, señora. Acuérdese que desde febrero estamos en el proceso. Desde febrero, cuando estaba el canciller Luis Gilberto Murillo Lina. Entiendo que usted tiene más preguntas para el señor Saade sobre la claridad del tema de los pasaportes, que él nos garantiza que no va a haber, y eso me parece de verdad lo más importante y lo que hay que decirle a los colombianos según lo que nos está diciendo. Y es, no vamos a tener problemas con los pasaportes, y a la gente hay que creerle, y yo le creo. Pero pues si eso no sucede, pues usted tendrá la responsabilidad, señor Saade, de salir a decirle al país por qué no sucedió. Pero yo hoy le creo. Sí, señora, y debe creerme. Y también nos pide, Camila, el pastor, pues que investiguemos, y nos hace preguntas. Entonces estamos aquí haciendo la labor. A quienes se conectan a través de YouTube y las plataformas DITU pueden ver una imagen, y ahí tenemos las firmas que son miembros de la UT, de la Unión Temporal de la que tanto hablamos, y ahí podemos ver, pues entonces, precisamente que en esta unión temporal está Thomas Greg & Sons, Camila, como usted lo mencionaba, 72%, sale 2 veces, y sumamos la participación de Thomas Greg & Sons nos da 72%, y Thales, que es una empresa de origen francés, del 28%. Y como aquí le estamos respondiendo es a la ciudadanía, Pastor Saade, la imprenta sí tiene esa posibilidad de responder en septiembre, y le quiero agregar a la pregunta, si me permite terminar, le quiero agregar a la pregunta. No me hace público, si es tan amable, porque no me hace público y le dice al país que Thomas está dividida en 2. Y claro, ¿me permite terminar mi intervención y interlocutamos? Vamos por parte. De acuerdo, pero permítame terminar mi información y usted complementa. Sí, por favor. Me regreso al tema de los porcentajes. Okay. Infórmele al país, por favor, y pregúntele a Thomas por qué se dividió en 2 empresas y por qué a una de las empresas le entregó el 3.1% y por qué a la otra el 62%. ¿Cuál es la intención? Eso es lo que le voy a mostrar al país, y eso es lo que el país tiene que conocer. ¿Cuál es la intención de haber dividido y haber organizado esa UT con esos porcentajes? Porque apenas tenga el documento en mi mano, le mostraré al país esas personas fantasmas. Y aquí están los nombres con cédula. Ojalá el país investigue quiénes son, porque los hago públicos, a ver si salen de la oscuridad y nos muestran al país quiénes son y cuáles son sus funciones. Es que eso es lo que quiero que el país sepa. De acuerdo, entonces mire, usted nos preguntaba por Ana María Gómez y nos decía, investiguen. Ella es la gerente general, estamos haciendo la tarea de Thomas Greg & Sons de Colombia. Pero entonces estoy en ese trabajo y me parece importante lo que usted acaba de decir. Ponemos la pregunta sobre la mesa que usted dice que me parece importante, pero le quiero preguntar, ya que usted dice que hoy se firma el contrato con Portugal, le quiero preguntar, Pastor Saade, si me lo permite, si la firma con Portugal tiene por detrás a la Casa de la Moneda de Francia. ¿Esa firma con Portugal tiene a la Casa de la Moneda de Francia por detrás? Yo no le he dicho que se firma hoy. No ponga palabras. Usted dijo hace unos minutos. Se va a firmar en algunas horas. No le he dicho que se firma hoy. Okay. Entonces, puede ser mañana. En mi boca. Con Portugal vamos a firmar y Portugal mostrará. Pero señor Saade, seamos legales en la conversación. Que se va a firmar en algunas horas para usted significa que es un rango de ¿cuánto tiempo?
Horas, denme unas horas. Por eso, pero usted dice que estamos poniendo palabras en su boca que no son ciertas, y es que cuando usted dice se firman unas horas, para mí y seguramente para Lina se firma hoy. Usted dice no, unas horas no significa hoy. Horas es un rango de ¿cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Es un rango de ¿cuánto tiempo para usted? Para que no pongamos palabras en su boca que usted no haya dicho. Apenas esté firmado, con gusto. Claro, pero denos un rango de tiempo, porque unas horas pueden ser 200 horas, pueden ser 500 o pueden ser 2. Entonces, bueno, ¿cuántas horas? Usted es inteligente y se responde bien. Esto es lo que me gusta de usted, que usted es muy inteligente. Déjeme el tiempito, espérese un momento y yo le muestro. Yo me comprometo con la nación a hacer público cada documento. ¿Sabe qué es lo que... Pero ¿sabe qué es lo que pasa, señor Sade? Y yo soy la primera interesada en que si hay cosas de corrupción con esa unión temporal, si hay cosas que se han hecho irregularmente, pues que el país las conozca, así como usted está diciendo que se deben conocer. Pero lo que sucede es que este contrato con esta unión temporal se vence en 2 meses. Y Portugal no tiene la capacidad en menos de 4 meses de poder realizar los pasaportes por temas tan básicos como que hemos aprendido durante estos 3 años de novela de los pasaportes, del papel, que no les venden el papel si eso no se estructura con tiempo. Por eso yo le pregunto, ¿cuándo se firma el contrato con Portugal? Usted me dice unas horas. ¿Cuántas horas es eso? Déjeme y regreso nuevamente para que el país sepa y no se enrede con eso. Mire, Camila, nosotros estamos hablando que tendríamos pasaportes alrededor de 6 meses. ¿Por qué? No hablemos de esos 4 meses, porque los pasaportes estarían a disposición durante aproximadamente unos 5 o 6 meses. Portugal hará el trabajo que tiene que hacer para que esas libretas, ellos continúen con la fabricación de vida después que se firme con ellos. Acuérdense una cosa, miren, tenemos 2 meses tenemos hoy día, mientras acaba el contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025, tenemos 2 meses, pero la Unión Temporal tiene la obligatoriedad de entregarnos a nosotros cierto número y cantidad de libretas. Ese cierto número de cantidad de libretas tienen que hacernos entrega para nosotros poder avanzar con el proceso. Con ese cierto número de cantidad de libretas nos da alrededor de 4 meses, pero nosotros tenemos la oportunidad de mantenerlos y poder cumplirle al país durante los próximos 6 meses. Es decir, Camila, que el país no quedará y la Casa de la Moneda, lógicamente, tendrá el tiempo necesario para avanzar. Son 6 meses, Camila, donde el país no tendrá ningún problema. Mire, yo me comprometo, Camila, con usted, con el país, a que no nos quedaremos sin las libretas para poder sacar adelante el tema de los pasaportes. Y vamos a poner esto que usted acaba de decir, que se compromete, porque usted tendrá que responder si eso no pasa, porque usted entenderá que hay muchas dudas al respecto, señor Sade. La función de la expedición... Camila, así como hay dudas, también hay mucho lobbying. Entonces, yo lo tengo... Claro. No, y lo tengo claro yo también, no se preocupe. Pero la expedición de los pasaportes hoy está en cabeza de la Cancillería, que es lo que se conoció desde ayer, de que ya no estará en cabeza de la Cancillería, sino que usted tomaría el mando de lo que iba a pasar con ese contrato. Por eso, va a haber un decreto que asigna que la imprenta nacional será la que estará encabezando la realización de los pasaportes, y se va a firmar un convenio entre la Cancillería y la imprenta, o eso ya se firmó. Mire, eso no es necesario, ¿sabe por qué? Por eso es que han engañado al país, porque el país no sabe lo que es la imprenta. Entonces al país le han dicho, yo he escuchado a unos periodistas ayer, y bueno, hoy uno intenta intento ser más decente. Usted sabe que yo no soy tan decente con algunos medios de comunicación, pero por la altura de mi cargo hoy me ha tocado moderarme un poco, porque ustedes saben que yo no estoy de acuerdo como algunos medios de comunicación usan las narrativas perversas para destruir al gobierno nacional. Pero yo quiero decirles una cosa, miren, el país tiene que conocer, y anoten esta ley, anótenla, la ley 109 del 94. Anoten esa ley rige a la imprenta nacional, la rige, léanla muy bien, y si quieren más tarde hablamos o mañana, pero léanla. Aparte de eso, tenemos colgado un decreto en la página del Ministerio del Interior, un decreto donde estamos con la firme convicción,
donde vamos el artículo 5 lo estamos dejando con la claridad debida para que el país conozca cómo es que funciona la imprenta. La imprenta nacional funciona a través de la ley 109 del 94, léelo. Es más, la imprenta nacional debería ser la empresa más fortalecida que hoy debería tener el Estado. No, claro, señor Saade, pero la imprenta nacional que imprime Nunca hoy... debieron haberla secado como estaba intentando. Correcto. Esa ley, estoy de acuerdo con usted. Mire, esa ley obliga a todas las entidades, a todas en general, del ordenamiento nacional, a contratar con la imprenta. Pero ¿sabe qué pasó, Camila? La corrupción no les permitía, ¿sabe por qué? Porque la imprenta nacional trabaja con unos precios muy, muy cómodos. Y a la corrupción en el país le convenía tener socios que diera la oportunidad de poder obtener unas ganancias ocasionales como hace la corrupción. Entonces hoy la imprenta queda totalmente fortalecida con sus normas. Ahí tenemos temas que estamos aclarando qué significa una norma, qué es lo que ellos hacen y publican, qué significa documento, qué significa publicaciones. Nosotros hoy estamos blindados correctamente. Por eso le pido al país, no le crean a los secretos secretistas de la secretadera, de la señora que da secretos, ni le crean a aquellos que quieren crear la narrativa de temor de que el país se va a quedar sin pasaporte. No existe la más mínima posibilidad de que el país se quede sin pasaporte. Bueno, me parece bien que usted nos aclare eso, pero hay unas preguntas que no nos ha respondido y hay una que le hizo mi compañera Lina Sandoval, Lina, sobre el tema de Francia. Porque sí, yo le preguntaba desde hace ya unos minutos al señor Saade que además de Portugal, si había otra nación pues que estuviera detrás de la hechura de los pasaportes, y usted insistía también en el tema de Francia. Repítale la pregunta al señor Saade a ver si nos contesta en este caso. Sí, mire, doctor Saade, es que mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Cómo va a responder Portugal, que usted dice que en unas horas se va a firmar el contrato, si ellos dijeron que firmado el contrato pedían 8 meses para poder cumplirlo? Y pues no tenemos 8 meses de aquí a septiembre, por un lado. Y en ese sentido, por eso le quiero insistir, si esta firma con Portugal tiene por detrás a la Casa de la Moneda de Francia. Mire, detrás de Portugal no está la Casa de la Moneda de Francia, porque si hubiera estado la Casa de la Moneda de Francia, pues ¿para qué hacemos ese puente? Lo hubiéramos hecho directamente con la Casa de la Moneda de Francia. ¿Cierto? Aquí lo que va a existir es una transición normal. Es que yo no sé por qué no han querido informarle al país que todo tiene una transición normal. Es que, mire, usted tiene un contrato de vía, se acaba el contrato de vía hasta el 8º kilómetro donde a usted le corresponde, y al que le toca el hito de 8 kilómetros hacia adelante, inmediatamente continúa con la transición normal. Cuando se hablan de 8 meses es para dotar definitivamente, pero nosotros no podemos hacer libretas. Nosotros hoy podemos hacer libretas y podemos continuar con el proceso. Los 8 meses que ellos hablaban era de una dotación generalizada, pero nosotros podemos seguir haciendo las libretas con la Casa de la Moneda. Es decir, mire, no nos vamos a quedar sin libreta, no nos vamos a quedar. Yo quiero, Camila, mire, Camila, yo le voy a decir una cosa, y yo soy poco lagarto, porque yo no sirvo para la lagartería, pero yo creo en el periodismo que usted hace. Se lo digo con toda confianza, usted ni mi amiga, nunca nos hemos visto. Yo le pido el favor, todos los datos que yo le he entregado, Camila, usted es acuciosa, revíselo. Y 2, le doy mi palabra de que el país no se quedará sin libreta, se lo aseguro. Y se lo digo y se lo aseguro, usted sabe por qué, Camila, porque respeto el trabajo que usted hace. Y yo no le lagarteo a nadie, yo no necesito lagartearle ni a usted ni a ningún periodista, porque mi palabra basta y sobra. Pero como yo sé que usted es acuciosa, usted me va a hacer el seguimiento debido. Usted tiene mi celular y me va preguntando y me va pidiendo. Y cada documento que yo vaya firmando, le garantizo que se lo voy enviando si la ley me lo permite. Pero entonces vamos a hacer resumen de lo que tenemos como garantía de lo que usted nos ha dicho. 1, en las próximas horas se firma el contrato con Portugal.
próximas horas, no sabemos cuántas horas usted me está hablando de rango, pueden ser 500 horas, 2 horas, 3 horas, pero no me ha dado un rango de eso qué significa, entonces pues queda muy difícil en el tema del tiempo. 2, que Portugal no va a subcontratar a Thomas Grech & Sons ni a ninguna de las empresas que hoy está haciendo los pasaportes y hace parte de esa unión temporal. Es decir, no estamos haciendo una vuelta para fortalecer la imprenta, pero terminar contratando nuevamente a las mismas empresas que hoy están haciendo los pasaportes. Dígame si hay algo que estoy diciendo que no sea cierto. Ahí me da el espacio, Camila, yo no hago vueltas, nunca le he hecho vuelta a nadie, no he hecho torcidos, yo no hago vueltas, créame que no hago vueltas para digo dar la vuelta para terminar contratando con los mismos, o sea, que no terminemos contratando a Portugal para que Portugal contrate a la unión temporal nuevamente en vez de contratar nosotros directamente. Eso es verdad también, ¿cierto? Eso también lo podemos decir que usted lo afirma. Con toda claridad puede. Ok. Tercero, vaya grabando. Sí, tercero. Hemos recibido, y de hecho antes de saber que íbamos a hablar con usted, señor Sade, hemos recibido quejas, por ejemplo, de los consulados de Colombia en el exterior. Particularmente hoy hemos recibido quejas del consulado de Washington, en donde se están demorando con el tema de los pasaportes. La gente está teniendo que llegar a las 4 de la mañana a hacer fila para poder recibir el documento. ¿Quién va a trasladar ahora con la imprenta a cargo de la hechura de los pasaportes, contratando con Portugal? ¿Quién va a ser la entidad responsable de tener esa comunicación con los consulados de Colombia en el exterior que tramitan pasaportes y que son muchos colombianos los que los hacen en esas oficinas? Mire, cuando usted ve lo que está sucediendo hoy, el primero que le respondo es que lo que esté pasando en Cancillería deben llamar a la doctora Laura Sarabia. Yo no me meto en eso, porque usted sabe que lo mío está aquí. Yo en cada ministerio solamente hago los seguimientos de que se cumpla el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y les hago cierto acompañamiento, pero lo de su resorte llamen a Laura y con mucho gusto ella les dirá. Pero usted no sabe que desde ayer comenzó el complot para asustar a la gente. Y nosotros tenemos enemigos, hasta aquí adentro tenemos enemigos. Entonces ya el complot llegó y ya comienza la narrativa y esa narrativa va de un lado para otro. Así como tienen al doctor Leiva, que antes le creían y ahora lo tratan de tonto, que se orina los pantalones, que es un viejo cacreco, así. Así comienzan las narrativas en algunos medios de comunicación y en las redacciones, y van haciendo el daño. Entonces así quieren hacerlo con esto. Ya empezaron a crear el pánico y se van poniendo de acuerdo. Vamos bien, Camila, yo creo que el gobierno del presidente Petro va muy bien. Yo creo que el país, yo recorro desde que estoy aquí, antes lo hacía, ahora lo recorro más. El país, recorro los municipios, los pueblos, vamos bien en atención, en salud, en acueducto, en alcantarillado, sino que lógicamente nosotros tenemos en contra los medios de comunicación nacionales y no muestran lo que el presidente Petro está haciendo muy bien, que en economía también vamos muy bien. Señor Sade, ahora que usted vuelve a hablar sobre el tema político, yo sí le quiero preguntar, porque inicialmente tuvimos a la canciller Laura Sarabia diciendo que había que prorrogar este contrato con la UTL, según usted le quiere decir, pero Thomas Grech & Sons, ella lo dijo literalmente. Luego salió el presidente a contradecirla, dijo no vamos a hacer eso, y ahora sale usted como en la mitad diciendo no vamos a hablar de Thomas Grech, no me hablen de ese nombre, háblenme de UTL, y está asumiendo usted entonces labores de Cancillería, de la canciller, precisamente por esa pugna que uno desde afuera ve ahí entre el presidente y la canciller. Yo no he visto ninguna pugna entre el presidente y la canciller, porque si hubiera pugna, pues la hubiera sacado, ¿no? O sea, cuando uno es presidente, uno no entra en pugna con ningún funcionario. Pues. Uno cuando tiene pugna con un funcionario de rango menor y uno tiene la potestad de retirarlo, pues lo retira. O sea, no hablemos de pugna, que yo no creo que eso exista, ¿cierto? Pero también le quiero decir que yo no estoy volándome la cerca de nada, absolutamente nada, con temas de Cancillería. Yo estoy en lo mío, estoy cumpliendo la orden del señor presidente de la República y lo mío es articular y estoy articulando y lo voy a llevar hasta el final. Señor Sade, hablando de cancilleres y excancilleres, justamente ha habido revuelo en el país por cuenta de los... Ahí, por favor? ¿Señor? ¿Quién me habla? Lucas San Pedro, señor Sade. Lucas, un abrazo.
Señor Saade, quiero preguntarle por el revuelo que ha habido con los audios que reveló el audio El País, el diario El País, justamente sobre las reuniones que habría tenido el ex canciller Leiva en Estados Unidos con algunas personas cercanas al Partido Republicano y a la administración Trump. Ustedes parecen toreros, cambian de tercio bien, ¿no? Gracias a Dios. Pero quiero preguntarle si es verdad que el abogado del presidente Gustavo Petro va a presentar una denuncia contra el ex canciller Leiva en las próximas horas por delitos de conspiración, de instigación a delinquir. ¿Usted sabe algo de eso? Lo que le puedo decir es que ya el presidente Petro se pronunció y ese pronunciamiento del señor presidente Petro lo rodeamos todos dentro de este gobierno. Quien no rodee el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro debe dar un pie al costado. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía debería judicializar y llamar a esas personas que el exministro Leiva mencionó y debería solicitar medidas preventivas judiciales en contra de esas personas antes de que se vuelen del país. Pues señor Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia de la República, gracias por atendernos. Como le dije, dejamos los puntos claros y confiamos en que lo que usted acaba de decir sea cierto, que no nos vayamos a quedar sin pasaportes. Usted dice que empieza el lobby, que empiezan a atemorizar a los colombianos, que no hagamos caso de eso. Entonces, pues confiamos en que de verdad la hechura de los pasaportes no vaya a surtir ningún problema de ahora en adelante después de que se venza ese contrato. Mil gracias por habernos atendido y me deja con la deuda de decirme en unas horas cuántas horas son, qué rango de tiempo estamos hablando de eso. Para usted, unas horas, ¿qué significa? Porque yo pues quedo con la duda todavía. Quiero responderle de la siguiente manera para que tenga tranquilidad. Un día para Dios son 1000. Unas horas son unas horas para nosotros los mortales. Entonces tengamos paz porque yo no soy Dios. Y unas horas son unas horas. Tranquilo. Bueno, unas horas son unas horas. Gracias por atendernos. Una última cosa, ¿usted habló con la Cancillería o no ha hablado con la Canciller? Yo ya se lo pregunté, pero insisto en la pregunta. ¿Usted ha hablado con la Canciller sobre todo esto o no han hablado? Sí, yo he hablado con ella. Tuve una conversación general donde le informé lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Ella estaba fuera del país. Y le informé que la orden que tenía el señor presidente de la República era articular. Claro que sí, yo soy un hombre respetuoso de los espacios. Claro, y esto es una orden directa del presidente Gustavo Petro. Quien toma la decisión de que usted se haga cargo de todo este tema de los pasaportes es directamente el presidente Petro. Sí, señora, y se va a cumplir porque yo lo que hago es articular. La orden es articular, no hacerme cargo de los pasaportes. Ojo la narrativa, ojo Colombia. Ojo Colombia con la narrativa. Soy articulador. En mis manos no van a estar los pasaportes. Estoy articulando entidades del gobierno nacional con Portugal para que podamos salir adelante. Ojo Colombia, a revisar la narrativa de los periodistas. Señor Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia de la República, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. A ustedes, gracias siempre. Bueno, pues ahí está la respuesta del señor Alfredo Saade, que será el nuevo articulador de la licitación de los pasaportes, ya no Lina siendo la Cancillería, sino por orden del presidente Gustavo Petro, como nos lo acaba de decir el señor Saade, será la jefatura de despacho. Sí, Camila, y se pregunta uno a partir de todo lo que conversamos con el doctor Saade, con el pastor, y él dice que le va a pedir información a la UIAF y que va a pedir investigación, pero entonces se pregunta uno con qué facultades puede él solicitar esta información, porque recordemos que en Colombia la entidad encargada de ordenar investigaciones relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, etcétera, pues y que puede solicitar esta información a la UIAF es la Fiscalía General de la Nación, y la UIAF por su parte es la Unidad de Información y Análisis Financiero que recopila, analiza y difunde información financiera para prevenir y detectar estos delitos, y puede remitir información solo a la Fiscalía o con orden de un juez. Entonces es muy grave que el gobierno pueda mandar a investigar a la UIAF o pedir información de empresas y personas sin orden judicial. ¿Con qué facultades? Y esa es una importante pregunta que queremos dejar sobre la mesa, Camila. Queda uno, Camila, con esta pregunta, articulador
¿qué significa desde el punto de vista legal? Eso es muy importante para la narrativa, ¿no?, de la que ha hablado el señor Saade. Articulador, ¿qué significa penalmente hablando, legalmente hablando, jurídicamente hablando? Porque si esto se trata de una delegación presidencial directamente, es decir, el presidente de la República delegó en el señor Saade esta responsabilidad, debe haber un documento que soporte esa delegación, porque si no, estamos hablando de un oficio carente de responsabilidades, y eso es muy grave cuando se trata de asuntos del Estado. El señor Saade insistió muchísimas veces en esta entrevista que él es articulador. ¿Qué significa legalmente articulador? Alguien tiene que responder en caso de que esto salga mal. Porque así como puede salir bien, pero yo creo que políticamente, de acuerdo, pero políticamente va a responder el señor Saade y va a responder el presidente de la República. Él aquí se comprometió y dijo, no nos vamos a quedar sin pasaportes, y fue clarísimo. Entonces, yo entiendo que es difícil con todo el conocimiento que tenemos de esta novela que lleva 3 años, porque es que llevamos 3 años hablando de los pasaportes, esto no es nuevo, pues decir, oiga, todos los insumos que hemos tenido, el tema del papel, no lo vamos a poder tener, etcétera, etcétera, pero él dice que no nos vamos a quedar sin pasaportes. Donde nos quedemos sin pasaportes, la responsabilidad política es de un señor que se llama Alfredo Saade y Gustavo Petro. Y tenemos elecciones el próximo año. Entonces que la gente anote. Y que si nos quedamos sin pasaportes, ya saben quiénes son los responsables por la inoperancia y la falta de ejecución en cosas tan importantes como un documento que nos identifica a nivel internacional. Tenemos elecciones en menos de un año. Si esto que dice este señor es mentira, pues a cobrárselo en las urnas. Bueno, Camila, entonces sabemos perfectamente que de la responsabilidad del articulador están definidas. Pero lo otro, él habla de la imprenta nacional. Estamos hablando de la misma imprenta nacional que no ha sido capaz de publicar la Gaceta del Congreso, donde se publican, donde por obligación, por ley, deben publicarse las leyes que se tramitan y se aprueban en el Congreso, y que hemos visto que no la están publicando, que hay que publicarlas de manera virtual. Estamos hablando de la misma imprenta que no ha sido capaz de sacar la Gaceta del Congreso. Entonces yo sí creo que el optimismo del señor Saade se cae por su propio peso cuando uno se enfrenta a los hechos de lo que estamos hablando, Camila. Y algo de lo que yo veo, pues que no tenía como mayor información el señor Saade, es que evidentemente sí, dentro del tratado de cooperación o el acuerdo de cooperación para los pasaportes, no solamente era la Casa de la Moneda de Portugal, sino que también estaba la Imprenta Nacional Francesa, era parte de ese acuerdo de cooperación. Entonces, y eso se habló de eso el 26 de febrero, la reunión fue el 26 de febrero, y precisamente fue porque no había esa posibilidad. O sea, la Casa de la Moneda de Portugal no estaba preparada para hacer esto, y por eso necesita la Imprenta Nacional Francesa. Eso es lo primero, pues como para mostrar que no estaba muy informado. Y lo segundo que quisiera decir, Camila, es lo siguiente sobre el señor Saade. La manera en que la trató a usted prácticamente lo deja uno en el panorama en que uno le tiene que agradecer porque no nos insultó. Mire, usted ahora va a aeropuertos y lo primero que usted ve en ciertos lugares es, si usted trata mal a nuestro personal, vamos a llamar a alguien para que lo retire. Usted lo ve en hospitales, si usted trata mal a nuestro personal, debe ser retirado de acá. Yo no sé en qué momento se volvió paisaje que a los periodistas nos traten como un trapo al frente con micrófonos cuando tenemos la cortesía de llamar a un señor, la cortesía porque es nuestro trabajo y lo tratamos bien y lo tratamos con decencia, y lo traten a uno de esta manera. O sea, yo creo que el señor Saade fue bien tratado por nosotros, se le llamó para tener su versión, y aquí no es tenga cuero duro, no, cuero duro hay. Pero un momentico, que esto de normalizar que porque uno es un periodista entonces a uno lo pueden tratar como un trapo, no me parece. Pues Ana Cristina, lo que pasa es que eso se volvió rentable desde hace ya varios años, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, cómo se volvió rentable atacar a los periodistas. Pero digamos que eso es una conversación de otro momento, porque ya la hemos tenido en varias oportunidades, y es a los políticos se les convirtió en un enemigo rentable la prensa, por varias cosas que suceden con el ser humano. Entre otras, uno de los primeros en atacar a la prensa en el mundo, y uno de los primeros políticos en hacerlo, fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Gonzalo, que hoy es portada en los principales periódicos del planeta en su visita a la cárcel de la que hablábamos ayer, Alcatraz Alligator, que es una cárcel en la Florida en donde pues se van a recluir a personas con un estatus migratorio irregular en ese país.
Pues sí, Camila, los medios de comunicación, no solo en los Estados Unidos, como usted bien decía, sino también en todo el mundo, reportan la inauguración de esta cárcel que queda a unos 40 kilómetros de Miami. Queda en los Everglades, en una zona, o digamos en un aeropuerto que está abandonado, entre comillas, porque allí se hacían algún tipo de espectáculos ligados al tema aeronáutico, por ejemplo. Ayer estaba Kristi Noem, que es la directora de Homeland Security, estaba el señor Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, y estaba el presidente Donald Trump. Y en medio de la inauguración y del recorrido que ellos estaban haciendo en esta cárcel, que por cierto, le va a costar a los estadounidenses $450 millones al año. Esto fue lo que dijo Kristi Noem. People don't have to come here. If they self-deport and go home, they can come back legally. We will let them come back legally. And there is a lot of self-deportation. Yes, but if you wait and we bring you to this facility, you don't ever get to come back to America. You don't get the chance to come back and be an American again and work here. So. Ahí lo que estaba diciendo Kristi Noem, Camila, es básicamente lo siguiente. Si usted no quiere estar en esta prisión, usted se puede ir. Se tiene que ir. Usted se puede autodeportar. Ahí Donald Trump la interrumpe y le dice, sí, es que ya han habido muchas autodeportaciones, pero si usted se queda, usted se va a quedar aquí encerrado y usted no va a poder salir y no va a poder volver más nunca a los Estados Unidos. Ha generado un revuelo la creación de esta cárcel, de esta prisión, Camila, y sobre todo en la comunidad latina de los Estados Unidos, en Miami, en donde, como usted bien ha dicho y lo recalca siempre, muchos latinoamericanos, muchos venezolanos, muchos cubanos le dieron el voto a Donald Trump. Pero a esta hora tenemos a Abel Delgado, él es presidente del Consejo Hispano del Partido Demócrata en el condado de Miami-Dade, allí cerca de donde se construyó esta gran cárcel. Don Abel, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Buenas tardes desde Miami. ¿Cuál es la respuesta desde el caucus del Partido Demócrata en pleno Miami-Dade, en donde se construye esta megacárcel para migrantes? Bueno, le están diciendo Alligator Alcatraz, pero a mí no me gusta usar ese nombre, porque es un nombre que gente cruel le pusieron como un chiste y una estrategia para vender camiseta y gorra. Vamos a hablar claro. Esto es un campo de concentración y el verdadero peligro no son los camiones, son los miembros del gobierno que están en acuerdo con esta atrocidad. El Partido Demócrata está en contra de esto completamente y vamos a hacer todo posible para bloquear esto y pararlo cuando estamos en poder de nuevo. Señor Delgado, hoy estaba viendo justamente algunos datos y veo que en el estado en el que usted está, en 6 meses, 11 personas han muerto en centros operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido pues como ICE. 5 de ellas fallecieron en Florida, él le estaba contando. Y nos preguntamos acá, y en este programa nos lo hemos preguntado, ¿dónde está el Partido Demócrata? Porque los hemos visto un poco perdidos en medio de todo este gobierno del presidente Donald Trump, haciendo, entre otras cosas, lo que está pasando con la inmigración ahí en la Florida, en donde usted está. ¿Dónde están los demócratas en este momento? Bueno, el Partido Demócrata no está en poder. El Partido el Demócrata está saliendo a la calle, hablando con el pueblo, ayudando a los inmigrantes como podemos conseguir servicios legales. El Partido Demócrata está hablando de todo lo que está pasando, las atrocidades que está pasando gracias al poder del Partido Republicano. No hay mucho que podemos hacer porque no tenemos control del Congreso, no tenemos control de la Casa Blanca, obviamente, no tenemos control de las Cortes, pero estamos llevando casos a la Corte, estamos hablando al pueblo en las calles y estamos protestando esto como un partido de minoría tiene que hacer. Ahora, yo sí le pregunto, a ver, siguiendo la línea de mi compañera Jennifer, bueno, ¿qué es lo que le queda al ciudadano que confía en el Partido Demócrata como solución a esto? Usted dice, vamos a hacer todo lo posible por impugnar la construcción y la apertura de esta cárcel. ¿Eso qué significa? ¿Ustedes van a demandar la construcción de la misma? ¿Cómo pueden frenar que este megacentro opere? Sí, ya hay una demanda contra la construcción de esta atrocidad gracias a un grupo de medio ambiente. Como funciona la Corte en este país, el Partido Demócrata no puede traer una demanda contra esto, pero sí hay una demanda en la Corte que seguimos pensando que va a ser un suceso. La realidad tiene que ser una victoria política. Tenemos elecciones
en el año que viene, el candidato que parece que va a ser el candidato para los demócratas, David Jolly, ya dijo que si él es gobernador de la Florida va a bloquear esto porque esto es terreno del estado de la Florida, es terreno del condado de Miami-Dade y no se debe usar para hacer un campo de concentración para inmigrantes. Es un absurdo. Y si no fuera por el poder del Partido Republicano, no iba a ser así. Y el Partido Republicano ahí en la Florida, y quiero volver a hablar sobre el tema, es muy apoyado por los ciudadanos, entre ellos muchísimos latinos. Ustedes se han preguntado por qué han hecho una especie de mea culpa después de las elecciones que llevó al poder a Donald Trump, porque ustedes perdieron tanto apoyo de tanto público latino ahí en la Florida. Sí, en realidad el Partido Republicano ha tenido suceso en aprovecharse del trauma de nuestros asilos políticos aquí en la comunidad cubana, la comunidad venezolana, diciendo que el Partido Demócrata es un partido de socialismo. En realidad, yo soy más capitalista que Donald Trump. Y la mayoría de miembros del Partido Demócrata aquí en Miami-Dade son más capitalistas que Donald Trump. No apoyamos los aranceles, por ejemplo. Nosotros tenemos que levantar las voces, pero eso cuesta mucho dinero. Y para que el pueblo americano y el pueblo de Miami-Dade nos oye y el pueblo latino entiende que nosotros somos un partido que es a favor de los derechos humanos y a favor del capitalismo y a favor de todo lo que el pueblo de Miami-Dade está en favor. Ahora, a mí sí me gustaría escuchar cuál es la crítica que hace el señor Abel Delgado como presidente del Consejo Hispano del Partido Demócrata en una zona tan importante para los latinos que es Miami-Dade, porque el Partido Demócrata está resquebrajado. No hay un tipo de liderazgo más allá de Gavin Newsom en California, Alexandria Ocasio-Cortez, las mismas caras. ¿Cuál es la crítica que usted le hace a Atolda Azul? La crítica es que no teníamos líderes en la Florida que ganaron elecciones. Y tenemos que ganar elecciones para tener un gobernador como Gavin Newsom, que está luchando. ¿Señor Delgado? ¿Señor Delgado? Creo que perdimos la comunicación. Señor Delgado, ¿me escucha? Algo pasó, Gonzalo, con la comunicación del señor Delgado, que repitamos el cargo y expliquémosle a los oyentes que no están muy familiarizados con cómo funciona el tema político de los partidos en los Estados Unidos, porque él hace parte del Comité Demócrata en la Florida, para que la gente sepa exactamente este señor a quién representa. El Partido Demócrata, así como el Partido Republicano, Camila, digamos que está sectorizado por estados y por condados. Digamos que los condados son como una especie de municipios en los Estados Unidos. Entonces, el condado de Miami-Dade, que es, digamos, uno de los condados, por no decir el más importante del estado de la Florida, pues el señor es el representante o el presidente del Partido Demócrata allí para la comunidad hispana. Así como puede haber el presidente del Partido Demócrata de ese condado para la comunidad angloparlante. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el representante de la Atolda Azul, que defiende al votante hispano, que cree en el Partido Demócrata, le está diciendo a los oyentes en Colombia lo que está ocurriendo en Florida es que se construye un campo de concentración. No hablemos de una prisión ni de Alcatraz ni de las imágenes que yo no sé si usted las vio, Camila, que publicó la cuenta de la Casa Blanca en Twitter, donde se veía a Donald Trump con unos cocodrilos con una gorra de ICE, sino que estamos viendo ahora lo que él denomina, según sus palabras, un campo de concentración. Claro, y además que por eso yo le decía antes de saludar al señor Delgado, presidente del Consejo Hispano del Partido Demócrata en el condado de Miami-Dade, que es portada en los principales periódicos del mundo. Usted abre el New York Times hoy y está la imagen del presidente Trump haciendo la visita. Usted abre El País de España hoy y está la imagen del presidente Trump haciendo la visita. Abra El Tiempo de Colombia y ahí también está esa imagen que, por supuesto, genera pues mucha conmoción, porque claro que los Estados Unidos ha sido un receptor de migrantes muy importante, y una de las campañas o la campaña más importante que realizó el presidente electo en ese país
país es en contra de los migrantes y pues está cumpliendo su agenda, así como se lo prometió a quienes votaron por él. Así que la pregunta que usted le hacía a Jennifer y que Gonzalo también le hacía a nuestro invitado, pues es la del millón, es ¿dónde están los demócratas? Porque pues no se ven mucho por ahí. ¿Qué va a pasar en las elecciones de mitad de término? ¿Los demócratas resurgirán, sí o no? O veremos un país en donde el Partido Republicano, pero el republicano de Donald Trump, es decir, los MAGA, son los que finalmente pues ya se tomaron el poder por muchos años más. Sí, pues Camila. Adelante, Jennifer. No, solo quería darle un dato justamente por eso que estaba hablando. Camila estaba acá repasando las elecciones del año pasado donde ganó Donald Trump. Y mire, en Florida, la demócrata Kamala Harris obtuvo el 53% del voto latino en Estados Unidos y Donald Trump obtuvo el 45%, pero Donald Trump creció 10 puntos porcentuales entre los votantes hispanos en comparación con las elecciones de 2020. Por eso yo le hacía tanto hincapié a nuestro invitado en este tema, porque realmente se notó un crecimiento muy importante del voto latino. Dos razones importantes para este cambio, para este crecimiento del apoyo latino a Donald Trump. Uno, el tema de la inflación fue el determinante, y el segundo fue la migración. Imagínese usted, porque uno cree que, bueno, porque uno es migrante o porque sus hijos o sus papás fueron migrantes y uno nació en Estados Unidos, va a apoyar la migración irregular. No, ahí el voto es muy dividido y en este caso realmente apoyaron las políticas antimigratorias de Donald Trump. Pues son 59,000 los migrantes irregulares, Camila, que han sido detenidos por ICE. Esa es la imagen que yo le comentaba, la imagen del presidente Donald Trump con unos cocodrilos, la gorra de ICE y el nombre de Alligator Alcatraz. Esta imagen la publicó la Casa Blanca, una imagen que está creada obviamente con inteligencia artificial y que hace alusión a esa prisión, a ese campo de concentración, según nos dice nuestro invitado del Partido Demócrata, y que ayer Kristi Noem le decía a los migrantes: si usted no quiere estar acá adentro, es mejor que usted se vaya. Y es que todas estas políticas e infraestructura draconiana, pues muy hostil contra los migrantes, ayer recibió pues un espaldarazo importante, porque todo esto necesita plata, financiamiento, y en esta ley, Camila, gigante, el paquete fiscal que tiene 980 páginas, ayer pues pasó por un suspiro, tuvo que J.D. Vance desempatar el 50-50 en el Senado, porque incluso ahorita usted que decía, bueno, ¿qué va a ser de la política gringa? Incluso 3 republicanos se le voltearon a Trump porque les parece un disparate esa ley, quedó 50-50 y parte de ese paquete, una gran parte irá por lo menos 50,000 millones de dólares para reforzar todo el tema migratorio en las fronteras y los equipos de búsqueda. Le falta la Cámara, pero ahí acuérdese que en la Cámara también pasó por un voto, entonces yo creo que ahí no está todo cantado. Lo que quiere Donald Trump es que esto pase antes del 4 de julio, pero digamos, ha pasado por un voto, por un desempate, eso está muy reñido. Entonces, que incluso ahí, yo le contaba a Camila que otro de los artículos es que se graban las remesas. Le bajaron al 1%, señora. Eso le iba a preguntar, pasó por un voto que el que desempata es J.D. Vance por normas de los Estados Unidos, sí, que es el vicepresidente el que desempata, pero eso todavía no es una realidad. Estamos esperando a que pase. Ahora le falta Senado, ¿cierto? No, ayer fue Senado. Lo que pasa es que la versión original entró por la Cámara y ganó por un voto, pero ha tenido tantas modificaciones que tiene que volver la Cámara a aprobar. A la Cámara Baja. Exactamente, la versión de lo que ayer pasó. Y lo que le importa a muchas familias colombianas, que lo de las remesas que habíamos contado. Inicialmente Donald Trump quería que fuera del 5%. En la Cámara el texto se aprobó impuesto del 3.5% de las remesas, pero en el texto de ayer, no sé cómo se negoció, pero se rebajó a 1%. Entonces, si la ley pasa como está, si alguien que nos esté oyendo desde, no sé, Miami, le envía unas remesas a alguien en el Valle del Cauca, el impuesto que le quita el Tesoro de los Estados Unidos es del 1%. Sí, eso golpea a todos los inmigrantes, Sebastián, y bueno, por lo menos sí queda esa ronda en la Cámara Baja. Pero hay algo que me queda sonando mucho de lo que estábamos hablando con el señor Delgado, y es que él exponía esto, que las denuncias iban a pasar a las Cortes Federales. Y hay algo que va a afectar muchísimo de cara al futuro, y es que la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, que incluso pues eso generó unos roces súper fuertes entre la magistrada Amy
Coney Barrett y la magistrada Ketanji Brown Jackson, porque se le dio un poder extraordinario a la Corte Suprema para que las pequeñas cortes o las cortes federales no decidan por sí solas cuando se trate de órdenes del presidente. Entonces esto es como darle una luz verde a Trump para que las cortes federales no puedan ir contra sus decisiones. Entonces esto que nos decía el señor Delgado de poner demandas contra la construcción de la cárcel o cualquier tipo de demanda, pues ya el poder de las cortes federales fue completamente menguado, y esto pues como les digo tuvo esa reacción tan fuerte que pues era como algo que no se veía y no se ve con mucha frecuencia, y es que se agarren dos magistradas pues fuertemente, porque una le está diciendo, mire, usted primero está quitándole todo el poder a las pequeñas cortes, a las cortes federales, y segundo le está dando un ultrapoder al presidente de la República. Pero hablando de lo que decía Sebastián, de temas, Ana Cristina, que le interesan a los oyentes aquí en Colombia y a los latinoamericanos que nos escuchan y que se conectan con nosotros desde Estados Unidos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y de nuestras plataformas digitales, por el tema de las remesas, porque acuérdese que hay muchas familias que pues viven de la plata que le envían a aquellos familiares que se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Hay otro asunto que también nos interesa y nos importa bastante, y es el tema de las pensiones, porque aquí también el fin de semana se aprobó así en fast track la reforma pensional, o por lo menos se subsanó los vicios de trámite, o eso fue lo que intentaron hacer, a pesar de que hay muchos que dicen que hubo más vicios de trámite este fin de semana que lo que hubo antes, pero la Corte Constitucional le dio la orden a la Cámara de Representantes que subsanara esos vicios de trámite para que la reforma pensional entrara en vigencia. Sin embargo, algo muy preocupante que sucedió fueron las declaraciones ayer del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que dijo que no había plata para el bono pensional de los adultos mayores, que fue una de las grandes promesas de esa reforma cuando se estaba tramitando. Por eso quiero saludar a esta hora a Kevin Harman, que es experto en pensiones, con quien hemos hablado en diferentes oportunidades a propósito de eso que se conoció ayer y de lo que vimos el fin de semana en el Congreso de la República. Señor Harman, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola Camila, muy buenos días, muchas gracias. Qué placer estar aquí con usted y con su mesa de trabajo. Y ayúdeme a entender algo que supimos ayer por cuenta de lo que dijo el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, y es que no había plata para ese bono pensional. Y cuando se discutió la reforma pensional en el Congreso, uno de las principales narrativas y de lo que entendíamos es que no quieren que le demos a los viejos una plata para que puedan subsistir, estos viejos que no tuvieron la posibilidad de pensionarse. Entonces, ¿por qué razón, si ya se subsanó supuestamente y entrará en vigencia la reforma pensional, dice el presidente de Colpensiones que no hay plata para ese bono? Claro, hay que entender como dos cosas que son importantes ahí de contexto. Lo primero es que usted tiene toda la razón, y es que el pilar solidario, que es este bono pensional que lo llama el gobierno nacional, es básicamente un subsidio en especie equivalente a una línea de pobreza extrema, 230,000 pesos para este año, era el corazón, la promesa más importante de la reforma pensional, promesa que por lo demás es no solamente muy loable, sino que era absolutamente necesaria, dado que Colombia tiene muy baja tasa, eso se llama de cobertura, es decir, de personas en edad de pensión que no reciben ninguna pensión, y Colombia también tiene una alta tasa de adultos mayores en pobreza y en pobreza extrema. Entonces, era necesario reconstruir de cierta manera un sistema que priorizara sobre todo a las personas mayores de muy bajos recursos. Ese es el corazón de la reforma pensional. Y las declaraciones del señor Duzán pues tienen que ver con el segundo elemento de contexto, y es que ese pilar solidario está financiado esencialmente con recursos del presupuesto general de la Nación. Esos recursos del presupuesto general de la Nación debieron haber sido apropiados el año pasado, y sobre todo el principio también de este año, para identificar exactamente cuál es la fuente de financiación, cuánto del presupuesto se tenía que destinar a pagar esos 230,000 pesos. Eso nunca fue apropiado en su momento en la ley de presupuesto, y por tanto pues no tendrían manera, a pesar de que en un Consejo de Ministros el presidente de la República hace unas semanas dijo que iban a aplazar unos gastos para poder tomar esa plata y poder entregarla a las personas mayores. Como no lo apropiaron en su momento del presupuesto general de la Nación, pues
no se puede utilizar ningún otro recurso, no hay plata, es un presupuesto desfinanciado para poder pagar ese bono pensional de 230.000 pesos mensuales. Entonces, claro, hay la discusión de si la vigencia o no, porque todavía la ley sigue suspendida, por mandato de la Corte Constitucional, si la vigencia o no afecta precisamente la liberación de los recursos necesarios para eso. La respuesta es no, porque esos recursos vienen necesariamente del presupuesto general de la Nación, y si ese presupuesto está desfinanciado, pues no hay forma, salvo hacer este tipo de malabares presupuestales, suspendiendo acá, congelando allá, etcétera, que podrían eventualmente empezar con esos pagos. Señor Hartman, usted pues es un experto en el tema pensional, seguramente habrá pues leído y estudiado modelos pensionales en el mundo anteriores, y en ese contexto le quiero preguntar por un artículo que se aprobó el sábado pasado en la versión del Senado, es el 89, que crea una suerte de figura de pensión anticipada en la que a cierta población del país, afros, campesinos y por ejemplo, y otros que suman más o menos el 30% de la población del país, se pueden anticipar, pueden recurrir a la figura de la pensión anticipada. Entiendo yo que es una reducción de la edad de pensión. Le quiero preguntar, ¿usted qué opina de esto y si esta figura existe en muchos sistemas pensionales del mundo? Claro, el artículo que se está refiriendo, Sebastián, es el artículo 93, que es básicamente la creación de una especie de medida de discriminación positiva, si se quiere, a unas comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el campesinado, que les permitirían acceder a una prestación de forma anticipada, digamos, distinto a el sistema general de pensiones. Entonces, para eso yo creo que hay que tener como dos cosas en contexto claras. La primera es que Colombia, antes del 93, por ejemplo, tenía 900 regímenes diferentes de pensión. Entonces, en función de si usted, por ejemplo, trabajaba en una entidad departamental, en una entidad municipal, en un instituto descentralizado, casi que cada uno tiene unas cajas de pensión con un régimen de pensionabilidad distinto. Con la ley 100, eso se redujo significativamente al sistema general que tenemos hoy en día todavía y a unos regímenes exceptuados. En el año 2005 se tomó una decisión con un acto legislativo, es decir, con una reforma de la Constitución, para que solamente en Colombia existieran 3 regímenes pensionales: el sistema general, el sistema de la Presidencia de la República y el sistema de las fuerzas militares, y también queda subsistiendo una especie de ventaja también, pero que en todo caso sigue siendo liquidado con las reglas del régimen general para los maestros, ¿cierto? Entonces quedan estos 3,5, si se quieren, regímenes pensionales exceptuados. Lo que hizo ese artículo 93 fue volver nuevamente a abrir el boquete a crear regímenes exceptuados dentro de un sistema que desde hace 20 años los había cerrado, por muchas razones de eficiencia, razones de trato de trato igualitario ante la ley, etcétera. Entonces, este artículo en general es un artículo que lo que hace en el contexto colombiano es nuevamente abrir ese régimen especial para el 30% de la población aproximadamente. Ahora, el tema es el siguiente: cuando cerramos en el año 2005 la posibilidad de tener regímenes exceptuados, salvo los 3,5 de los que ya enumeré, pues como es una reforma constitucional, quedaron prohibidos, si se quieren, empezar a crear regímenes legales, como sería el régimen de esta naturaleza, que fueran excepcionales o exceptuados o paralelos al sistema general, lo cual obviamente implicaría una disputa constitucional respecto de la constitucionalidad de este decreto. En la demanda que hoy en día está estudiando la Corte Constitucional, que era la demanda de la senadora Valencia, tenía 3 cargos fundamentales: el primero sobre el vicio de trámite, el segundo sobre este artículo en particular, y el tercero sobre la supuesta interpretación de unos impuestos a las pensiones en Colombia. Sobre el primero, pues ya sabemos cuál es el enredo en el que estamos, pero los otros 2, la Corte Constitucional ya dijo en el auto al menos en el comunicado de prensa que salió, que la disputa sobre la constitucionalidad del artículo 93, que usted me está refiriendo, y la disputa sobre el artículo relacionado con los impuestos a las pensiones, no los va a tratar en esta demanda. Y no los va a tratar en esta demanda esencialmente porque, según la Corte Constitucional, en el procedimiento constitucional de este tipo de demandas, no cumplieron con los requisitos argumentativos necesarios para poder ser admitidos y ser estudiados de fondo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este artículo igual se demandó muchas otras veces, muchas otras personas demandaron este artículo y su constitucionalidad,
y pues en función de la decisión definitiva de la Corte veremos qué es lo que va a pasar más adelante. Señor Harman, muchos creen que la reforma se aprobó en esta segunda oportunidad en la Cámara pues en tiempo récord y bajo muchas presiones. ¿Usted qué dudas tiene en cuanto a la implementación, si finalmente es aprobada por la Corte? Pues frente a la implementación hay muchas dudas. Esta mañana estaba revisando justamente el informe del Comité de Transición, el Comité Operativo de Transición, que es un comité que se crea por el artículo 90 de la ley, en virtud del cual pues participan Colpensiones, los fondos privados de pensión, el gobierno, para poder hacer el tránsito entre el sistema anterior de la ley 100 y el nuevo sistema. Y según el artículo 90 de la ley, dice que este comité se tendrá que reunir todos los meses pues, para ir revisando las metas, etcétera, de cómo va ese proceso operativo de implementación del nuevo sistema. Me doy cuenta que en la ley dice que los informes tienen que publicarse de forma mensual, y me doy cuenta que el último informe que publicaron en todas las páginas de las entidades involucradas fue en febrero del año 2025, lo cual quiere decir que en este momento no tenemos información, hace 6 meses, de cómo va este proceso. Lo último que se sabe, y se sabe es básicamente por una nota en un medio de comunicación, es que parece ser que hay unas metas que todavía no se cumplen, que ya debería estar en el 100%, pues porque ya se supone que deberíamos estar en la vigencia del nuevo sistema y que no están, que son gravísimas. Por ejemplo, el más grave de todos y que probablemente va a ser el gran dolor de cabeza del nuevo sistema y que ya lo habíamos advertido hace un año que hablamos con ustedes, es el tema de la coordinación de la información entre los fondos privados de pensiones y Colpensiones para poder hacer finalmente como la coordinación de la historia laboral de cada uno de los afiliados. Eso todavía no está 100% listo, van un 84% cuando ya el 1 de julio tenía que estar 100% listo, y así con otros procedimientos que todavía van con bastante retraso. Luego, hay una enorme preocupación, naturalmente, por la implementación de un sistema que hoy en día, con la incertidumbre que tenemos, pues no sabemos qué va a pasar. Hay también, obviamente, problemas y preguntas sobre la implementación de algunas regulaciones que no se han hecho. Regulaciones importantísimas. Camila, me acuerdo que hace un año cuando hablamos, usted me preguntó sobre el Fondo de Ahorro Colectivo del Pilar Contributivo, este fondo que supuestamente va a ser administrado por el Banco de la República. Ese decreto todavía no está, por ejemplo. Y entonces esa plata que en principio ya va a tener que empezar a entrar a ese fondo, pues no se sabe cómo va a ser la gestión, no se sabe cuáles son los parámetros de la gestión, los parámetros de inversión, el órgano corporativo, cómo va a ser la licitación de la gestión de esos fondos, etcétera. Entonces, pues estamos más o menos crudos todavía. En buena hora, entre comillas, pues la Corte ha decidido suspender hasta tanto no se pronuncie definitivamente sobre la demanda. Doctor Harman, hay otro punto que esperaban muchos colombianos y incluso algunos alcanzaron pues a tener provecho de que es la ventana pensional, permitirle a esos colombianos que estaban en los fondos privados, que no tuvieron derecho a la doble asesoría, que pasaran a Colpensiones. Este punto, entiendo y podemos aclarar a las personas, va a seguir vigente por 2 años a pesar de que la Corte tenga en sus manos en este momento la reforma pensional para su análisis, y usted, que fue también asesor legislativo en el Congreso de la República, ¿cree que los representantes a la Cámara volvieron a incurrir en vicio de trámite este sábado? Sobre la primera pregunta, es importante, Lina, gracias por la pregunta, y creo que es muy importante aclarar lo siguiente. La suspensión de la reforma pensional, de la vigencia de la reforma pensional, tiene 2 excepciones que son muy importantes. La primera es esta de la ventana de la oportunidad de traslado, para que las personas a las que se les hizo tarde para poderse trasladar con las reglas de la ley 100, lo puedan hacer entre un fondo privado de pensiones o Colpensiones. Hasta la fecha más o menos van 60,000 solicitudes aprobadas de personas que se han trasladado. Esto es importante porque ese artículo se mantiene vigente, lo cual quiere decir que si usted es oyente, se le hizo tarde para trasladarse, puede hacer el proceso de doble asesoría. Es un proceso gratuito donde usted llama a su fondo de pensiones y llama a Colpensiones para que lo asesoren respecto a qué le conviene más y poder efectivamente hacerlo. ¿Listo? Entonces es importantísimo que lo tengan en cuenta los oyentes. Si usted se le hizo tarde, todavía no es tarde, porque la Corte Constitucional le permitirá efectivamente hacer eso. Sobre la segunda pregunta, pues yo creo que hay que diferenciar como 2 cosas que son importantes, y creo que es como la discusión un poco más de técnica constitucional o en lo que la Corte respecto a lo que la Corte va a decidir. ¿Y a qué me refiero con eso? No todos los vicios de trámite de un proyecto de ley son vicios que vuelven inconstitucional un proyecto de ley. O sea, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Puede haber vicios de trámite legislativo que son excusables. De cierta manera, la Corte juzgó que el vicio de la falta de suficiente ilustración, de haber
promovido esta moción de suficiente ilustración antes de tiempo. Era un vicio subsanable, era un vicio que no afectaba de hecho tal cual, de forma como muy evidente la constitucionalidad del proyecto, y por eso devolvió eso a la Cámara. Entonces, hay una serie de vicios que ocurrieron el viernes, por ejemplo, que son básicamente irregularidades sobre el procedimiento legislativo de la Ley Quinta, que no es exactamente lo que tiene que ver la Corte. La Corte tiene que ver si esos vicios son de entidad constitucional, o sea, que son tan importantes que violan un artículo de la Constitución. Una serie de vicios el viernes que pues son graves y son irregulares, de cierta manera. Por ejemplo, haber hecho la citación a la sesión del sábado sin que hubiese un quórum decisorio. O sea, nunca hubo quórum decisorio el viernes y aún así se hizo una aprobación de un orden del día y se hizo una citación al siguiente día. Eso es irregular, porque pues como el nombre lo indica, si usted no tiene quórum decisorio, pues la Cámara, en este caso, la corporación, no puede decidir sobre estos asuntos. Pues, por ejemplo, el orden del día y la citación del día siguiente. Pero esos son tipos como de irregularidades que puede ser, no niego que pueda ser así, pueden ser constitutivos de elusión del debate, que es finalmente lo que va a tener que juzgar la Corte Constitucional en su fallo definitivo. Pero hay que ver exactamente cuáles son, cómo son, y la Corte cómo los va a tomar respecto a su decisión. Y vamos a ver qué dice la Corte Constitucional cuando tenga que revisar esos trámites que se hicieron en la Cámara de Representantes. Señor Harman, agradeciéndole su tiempo, tengo una última pregunta que cada vez que se pone sobre la mesa a mí me tiran tomates todos los oyentes. Yo lo vengo diciendo desde hace años y no me importa que me tiren los tomates, y tiene que ver con el aumento de la edad de jubilación. Por ejemplo, Dinamarca, que muchas veces vemos los países nórdicos como el referente a lo que tenemos que llegar nosotros, pues acaba de aumentar la edad de jubilación para que la gente se jubile a partir de los 70 años. ¿No será que eso nos va a tocar hacerlo también a todos por aquí, por estos territorios, que nos va a tocar aumentar la edad de jubilación porque vivimos más, porque no tenemos quien pague los sistemas de pensiones como están constituidos, o realmente esa es una discusión que nunca vamos a dar en Colombia? Pues Camila, usted tiene toda la razón de hacerle seguimiento a eso, y esa postura suya me parece bastante responsable y ya la hemos discutido en el marco de nuestras llamadas. Yo estoy de acuerdo con que es necesario revisar los parámetros del sistema. Los parámetros son básicamente la edad de jubilación, el tiempo de cotizaciones y la fórmula de liquidación de la pensión. Esos parámetros usualmente se van ajustando a través del tiempo de acuerdo con las condiciones económicas y demográficas de un sistema de pensiones. Y sé que a Sebastián le interesa mucho este tema porque lo ha dicho públicamente, y me parece que es muy importante que se haga seguimiento al respecto. Y es, los sistemas en la metodología de financiación del reparto están especialmente expuestos a la situación demográfica de un país, porque pues efectivamente son los jóvenes de hoy los que pagan las pensiones de hoy. Pero ese parámetro de la tasa de dependencia, que se llama cuántas personas cotizando hay para pagar una pensión, no es el único parámetro. Es un indicador que nos dice a nosotros qué debemos hacer y cómo debemos actuar. La gran mayoría de países del mundo que tienen sistemas mixtos, como más o menos al que se supone que vamos a migrar, lo que han hecho es empezar a jugar con cada uno de los parámetros al mismo tiempo para evitar afectar a las personas involucradas de una manera bastante dura. Acuérdense, en Francia, por ejemplo, la reformeta que hizo Emmanuel Macron, la segunda reforma de Emmanuel Macron, fue básicamente un aumento de edad de 2 años para las personas. Usted tiene que esperar 2 años más para pensionarse. ¿Cuál es el problema de los aumentos de edad? Yo creo que la gente va a tener que, nosotros todos sabemos que hay que aumentarles las edades, etcétera. ¿Cómo se hace? Es la pregunta. La discusión en Francia fue tan candente porque hoy en día, en la literatura de las reformas de pensión, nosotros tenemos en cuenta que las personas, cuando les suben la edad de pensión, no necesariamente están en la misma situación de aguantar esa subida. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay trabajos, como pasó también en Dinamarca, hay trabajos que son especialmente penibles, especialmente peligrosos, especialmente pesados físicamente, que impiden que una persona, es inmoral, mejor dicho, exigirle a una persona seguir trabajando a una edad superior. Me refiero, por ejemplo, al caso concreto de los recolectores de basura. Es un trabajo que es especialmente penible y que está correlacionado con un montón de enfermedades y sobre todo con un desgaste físico gigantesco. Entonces, ¿cuál es la discusión sobre la subida de la edad de jubilación? Es cómo subimos la edad y a quiénes se la subimos, o de qué manera compensamos a las personas a las que le estamos subiendo la edad, pero que es inmoral hacerles esa subida de edad. El segundo parámetro que se discute hoy en día es también lo siguiente.
Todo el mundo está viviendo más. Eso es una buena noticia en términos generales. Pero la pregunta es, ¿qué tantos años en salud vivimos más? Porque vivir más, pero enfermos, o vivir más, pero dependientes de otra persona, no es exactamente lo mismo que vivir más en salud. Luego, las ganancias que tenemos en expectativa de vida, tenemos que también cualificarlas para saber exactamente hasta dónde podemos llevar el aumento de las edades de pensión. Esto es básicamente todo una discusión distributiva y redistributiva, porque no hay nada más importante para una sociedad respecto de la relación que tienen entre sus mayores y sus jóvenes que un sistema de pensiones. Y esto tiene que ver con la redistribución de los recursos y del tiempo que nosotros gastamos en el mercado de trabajo y quiénes debemos y quiénes podemos eventualmente gozar de buen retiro. Esa discusión es una discusión distributiva y es una discusión esencialmente ética y política. Y es frente a ese tipo de discusiones que se tienen que tomar las decisiones en su momento. Pues, doctor Kevin Hartman, mil gracias por estar con nosotros hablando de este tema que nos tomará muchos años más, porque esa discusión sobre la edad de jubilación pues la vamos a tener que dar más tarde que temprano, más temprano que tarde. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Camila. Un saludo a todos.